Gracias, Juan Carlos Villarroel, periodista, socio de Consumo TIC, por estar nuevamente con nosotros, con el auditorio de Vuelo a Tiempo, para hablar en esta ocasión sobre estas facilidades migratorias que da la digitalización y que cada vez más personas se utilizan. Primero, cada vez más países los utilizan, y en México cada día también cada vez más personas utilizan los formatos digitales para salir de México. Platícanos al respecto. Hola Julio, buenos días al auditorio. Un gusto saludarles como siempre. Justamente nos da a conocer la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones una estadística sobre cómo ha evolucionado este proyecto que inició desde noviembre de 2025 y consiste en que esa ficha que uno llenaba en papel cada vez que salía al extranjero, pues se digitalice. Hoy en día se dice que hay una controversia sobre la forma de presentarlo. En realidad tiende a ser obligatorio porque finalmente va a desaparecer el papel, pero por ahora lo presentan como voluntario para que uno se facilite el procedimiento de llenar estos datos en un formato digital desde el teléfono celular. La agencia hace un corte a este mes de cómo va ese llenado de formatos y habla de que 1.138.000 mexicanos han llenado estos datos en la forma digital. La verdad es que en 4 meses es una cifra todavía pequeña, Juan Carlos, tomando en cuenta que el año pasado salieron de México como turistas más de 20 millones de personas, pero bueno, por algo se empieza. Aparte, como mencionas, tarde o temprano esto será obligatorio, y la verdad es que esto facilita las cosas, Juan Carlos, porque luego en ocasiones era muy engorroso estar llenando estos formatos de salida y luego a veces las plumas no servían. Es cierto. Es una cosa curiosa cómo las personas cuando hacen trámites no llevan una pluma, por cierto, pero bueno, para eso, la verdad es que sí, el formato digital pues evita ese problema y evita el problema de que ¿dónde están los papelitos? ¿Dónde los encuentro? Chin, ya me equivoqué, hay que hacer uno nuevo, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues el traslado de los papeles diario, el número de personas que salen al extranjero, pues producían X número de papelitos que había que llevar al Instituto de Migración para que ahí le hicieran el procesamiento de la información correspondiente. En fin, sí se evitan todos esos problemas. Eh, el formato que se propone es que uno toma un código QR ahí en el aeropuerto, aparece el formato, lo llena uno y lo manda. O bien entra uno a una página del Instituto Nacional de Migración para hacerlo y ya finalmente ya tiene uno ahí el llenado el documento y nada más lo presenta y se acabó. Eh, sí, técnicamente tiene esa facilidad. Eh, eh, Pienso un poco, pues como siempre, en personas que no tienen muchas habilidades digitales, para ellos puede ser un poco más complicado. Por ahora, como decíamos al principio, sigue siendo voluntario. Quien prefiere hacerlo en papel está bien, quien prefiere hacerlo en el teléfono, mejor. Al final de cuentas va a desaparecer el papel. Como bien dices, en muchos países del mundo ya se hace así. Eh, la verdad es que hay muchos países donde inclusive ya el personal que revisa pues el pase de abordar ya en el momento de pasar a salas, ese personal ya ni siquiera existe, ya nada más está una máquina porque pues la aerolínea le manda a uno precisamente un QR y ese QR se registra en la máquina y uno ya está registrado lo que pasó con el debido control. En fin, vamos hacia ese lado y como bien dices, 4 meses para 1 millón de personas suena todavía muy conservador. Veamos qué pasa en el futuro. Sí, seguramente cada vez más personas van a utilizar estos formatos digitales, Juan Carlos. Platícanos un poquito cuáles son los beneficios para el viajero e incluso para quienes suelen viajar en grupos o en familia. También puede ser este formato digital muy adecuado para agilizar la salida de México.
Justamente el tema de los grupos es interesante porque efectivamente a la gente que viaja en grupo le facilita mucho el llenado. Eh, la persona que, digamos, que se encargue de de llenar los formatos, pues ya puede, digamos, tomar una especie de grupo de datos general y solamente individualizar algunos. ¿A qué me refiero? Es el mismo vuelo, es el mismo horario, es la misma aerolínea, en fin, todos esos datos se quedan y solamente cambia el nombre del pasajero y el número de pasaporte, evidentemente, ¿no? Entonces, hacerlo así en grupo, hay una opción que permite el formato digital cuando son en grupo y esto le facilita, le ahorra tiempo a la persona que va a llenar todos estos formatos porque solamente tiene que cambiar algunos datos y no todos. Ujú. Y no solamente eso, sino que del otro lado, donde se está procesando toda esta información, que es el Instituto Nacional de Migración, a través de una aplicación de la agencia, que creó la Agencia de Transformación Digital, pues así ya va clasificando por grupos. Y como se hacía antes, evidentemente, ¿no? Antes, pues con los papelitos, las personas que iban revisando iban viendo, ah, mira, la familia López Pérez eh, va 5 personas en el mismo grupo y los clasificaban en el mismo grupo para hacer la estadística. Lo mismo va a pasar ahora, solo que ya es automático y evidentemente eso ahorra tiempo y trabajo administrativo enorme, ¿no? Y sobre todo, garantiza que la información está debidamente eh, conservada y los datos están pues bien clasificados sin errores humanos que pues, son muy fáciles de que se produzcan a la hora de la escritura a mano. Totalmente, en este caso estamos hablando de los mexicanos que salen al extranjero, Juan Carlos, pero en otros países, con nosotros cuando viajamos ya también debemos de hacer este tipo de trámites para ingresar a un país. Por ejemplo, tengo entendido que en Japón, porque me han platicado, no es porque yo haya ido, pero ya desde que sales de México debes de traer ya tu código QR para poder entrar a México de manera más sencilla. Sí, exactamente. Y esto lleva pues todos estos registros a un nuevo nivel que es la intercomunicación entre autoridades migratorias de los países que uno visita. ¿Qué significa esto? Pues este es un ejemplo que nos acabas de comentar, el caso de Japón, pero pues otros países de Europa, por ejemplo, hacen una cosa parecida, donde uno también llena un formato digital y esto permite el cruce de información entre las autoridades migratorias de México y de los países visitados, de tal suerte que hay un rastreo muy claro de cómo fue el viaje de la persona y esto, por motivos de seguridad, es bien importante porque hemos visto muchas veces que, voy a poner un ejemplo trágico y grave, pero lo que está pasando en Irak. Inmediatamente, los mexicanos en Irak, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuándo llegaron? ¿A qué fueron? Este tipo de registro hace que esa investigación reduzca del tiempo de, pues no sé, de horas, días tal vez, a minutos, a segundos, porque ya está la base de datos, es cuestión de filtrarla nada más y se acabó. Y uno tiene con toda precisión quiénes son los mexicanos que fueron a Irak, cuándo llegaron y qué están haciendo ahí, y es mucho más fácil de tener un control sobre este tipo de población, pues para tomar las medidas que correspondan, ¿no? Y en el caso contrario, Juan Carlos, de los extranjeros que llegan a México vía aérea, ahí también México está haciendo su esfuerzo. A mí me parece que un poco lento, no sé tú qué opines, pero todavía estos dispositivos, estas máquinas que están en los aeropuertos para que ya nada más llegue uno con sus códigos QR y logre entrar fácilmente a México, también pienso que va un poquito lento. Yo siento que eso va inclusive más lento y vamos, no lo han dicho, vamos a entrar un poco en el terreno de la especulación, pero probablemente este esfuerzo que se está haciendo en cuanto a la salida de los mexicanos sea una especie de experimento respecto a qué se va a hacer con los extranjeros.
evidentemente entran más extranjeros de lo que salen mexicanos al extranjero. Entonces, pues obviamente la base de datos de quienes salen al extranjero es más fácil de manejar, es más pequeña y puede servir de experimento para después implementar algo parecido con la entrada. Sí, efectivamente ya hay máquinas en los aeropuertos, hacen falta y sobre todo hace falta el entramado detrás, que es lo que permite al sistema funcionar de una forma más eficiente. Yo pienso que, como dijera Jack el Destripador, vamos por partes y primero pues iremos con los mexicanos que salen para después con los extranjeros que entran y pues facilitarnos y sobre todo agilizar. Si uno de los problemas que existen en todo el mundo al momento de viajar al extranjero es la llegada, el tema de las maletas, el tema del control migratorio, ese siempre es algo que detiene mucho. Entonces, pues se tienen que buscar maneras de que sea más fácil porque a todos nos ha pasado venir en un vuelo de 13 horas y chutarnos dos en el aeropuerto antes de salir a las salas generales. Y eso es verdaderamente terrible y forma cuellos de botella que incluso genera problemas de seguridad, ¿no? Riesgos de seguridad. Y otro ejemplo, Juan Carlos, un último ejemplo en mi caso, es el que tiene que ver con el mercado brasileño, en donde por algún momento se cancelaron las visas electrónicas y ese mercado se vino para abajo en sus llegadas hacia México y bueno, pues ahora la están reactivando. Esa es la importancia hoy en día de la digitalización en los viajes, sobre todo en los trámites migratorios. E insisto, sobre todo, sí, por supuesto, es un tema pues no solamente comercial, digámoslo así, por el número de visitantes que llega, económico, porque muchos de esos visitantes vienen a hacer negocios, sino inclusive político, pues por la parte de las facilidades y las relaciones bilaterales y multilaterales de los países. La verdad es que sí, los formatos digitales generan mucha certeza porque sabe uno que está ahí y no es cuestión de percepciones, ¿no? Eh, Hace muchos años me tocó viajar de trabajo a la frontera entre México y Estados Unidos y un elemento de la patrulla fronteriza nos comentaba que en estos intercambios que hay diariamente en la frontera, donde muchos ciudadanos llevan la llamada Green Card, que era este documento pues que permite la estancia en corto territorio del lado estadounidense, que no es necesariamente una visa de trabajo, es un documento especial. eh, Había personas que las falsificaban. Y entonces, para ponernos en perspectiva de cuán artesanal era todavía, el, la persona del control de aduanas, con solo sostener en su mano ese documento, con sentir el grosor y la consistencia del documento que era del tamaño de una tarjeta de presentación, de una tarjeta de crédito, con solo ese hecho ya era capaz de definir si era falsa o auténtica. Pero eso era una cuestión muy artesanal. Ya un documento digital que uno confronta contra una base de datos, pues no tiene duda. Y entonces, obviamente, se facilitan las cosas, se agilizan las cosas y se genera certeza de ambos lados. Y esa es la importancia de tener, pues, digitalmente todos los documentos de viaje, incluyendo, pues, este registro de cuando uno sale y entra a un país, ya sea al propio o al extranjero. Así es, Juan Carlos, y en mi caso, pues para que no haya malos entendidos, jamás he ido a Japón. Esto de lo que platiqué me lo platicó el hijo de un expresidente Muy bien. Y el primo de un amigo y el también. primo de un amigo, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este tema interesante en la facilitación de los viajes de México al extranjero mediante esta digitalización, que como ya hemos dicho, va bastante lento, pero bueno, algún día tendremos que llegar a esa actualización. Así es, Julio. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales y en página en internet? Muchas gracias. Estamos como Consumo TIC
en todas las redes sociales y en nuestra página web es www.consumotic.mx. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pasa una buena semana. Gracias, Julio. Hasta luego.